todo quiere distraer. En este programa nos gusta celebrar a los nuestros. Que no se te olvide celebrar a los nuestros. Sembró la esperanza en el suelo terreno, jamás se mantuvo distante o callado. Luis Bambarén, un cura bueno, de los que viven sin aire acondicionado. Alzó su palabra ante sordos oídos y honró a los humildes, los tantos caídos, uniendo a los hombres que estaban perdidos. Defendió la causa de los desposeídos. Su ejemplo florece sin mancha ni cieno, un hombre de fe, de coraje tan pleno, repite la historia con canto sereno. Un cura bueno, un cura bueno. Sembró la esperanza en el suelo terreno, jamás se mantuvo distante o callado. Luis Bambarén, un cura bueno, de los que viven sin aire acondicionado. Alzó su palabra ante sordos oídos y honró a los humildes, los tantos caídos, uniendo a los hombres que estaban perdidos. Luis Bambarén es de los nuestros. Luis Bambarén, un cura bueno. Si Luis Bambarén viviera, hoy sería su cumpleaños. Por eso nos hemos acordado de él. Porque en Que no se te olvide, queremos recordar también a los que hicieron tanto por tantos. Y yo creo que Luis Bambarén hizo un montón. Por tanto y por tantos. Estamos enlazados con Francisco Mugiro, sacerdote jesuita, porque creemos que esta puede ser una buena noche para recordar a Luis Bambarén. Padre Francisco, qué gusto estar con usted, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por esta entrevista y por recordarme cosas de un compañero y un hermano jesuita. Muy querido. Yo pienso que Luis Bambarén era un cura bueno. ¿Puedo hablar un poco más alto? Yo pienso, le decía Padre Francisco, que Luis Bambarén era un cura bueno. ¿Usted coincidiría conmigo? Yo lo definiría, como decía el Padre Francisco, como un cura en la calle. Es poco más o menos lo que usted ha dicho. Bueno, pues por ahí va la cosa. Entonces Luis Bambarén pues era una persona muy activa, activísima y muy cercana a la gente, pero a todos, abajo, en medio y arriba. Entonces eso le hacía pues como si fuera una oferta permanente para la gente. Entonces la gente que recurría a él con frecuencia. Y eso es bueno. Yo he conocido a Bambarén porque cuando vine a hacer mi etapa de magisterio entre filosofía y teología que hacemos los jesuitas, pues fui al Colegio de la Inmaculada de La Colmena. Claro. Y ahí estaba él de prefecto de estudios. Pero cuando terminó ese año, lo destinaron de rector al Colegio de Piura. Y a mí me llevó con él. Y estuve con él siendo rector y yo siendo profesor del año 75, 76 y 77. Y era muy activo. A mí, una anécdota, porque como era tan activo, luego se dormía en las reuniones. Y a mí me decía,
Paco, despierto, despiértame. Entonces yo le daba patadas en el pie para que se despertara. Pero le iba a decir un día que es que te voy a dejar moretones porque no te despiertas. Bueno, porque era muy activo, entonces, claro, luego llegaban las 8 de la noche, tenía una reunión de padres y se dormía. Pero bueno, aparte de eso, que es normal que le pase, pues era un buen rector del colegio, muy cercano a los alumnos, muy cercano a los padres de familia y que lo hizo muy bien. Y ese año, el año 75, 76, 78, lo hicieron obispo, auxiliar de Lima. Y como o sea, su carácter era oferta, pues la gente lo reclamaba. Entonces lo reclamaron para Pamplona, Claro. Pamplona alta o baja, no sé cuál. Entonces los apoyó, lo reclamaron para el, el gran, la gran barriada del Villa Salvador, entonces los apoyó. Entonces, como eso entró en conflicto con algunas normas del Estado, el ministro del gobierno de Velasco, el ministro del Interior, Artola, lo metió en la cárcel. Claro, claro. Y estuvo un año. Estuvo una noche, porque ahí intervino el cardenal Landázuri y todo eso y lo sacaron. Bueno, de ahí que él se hizo, apoyó a Pamplona, que apoyó a Villa Salvador y todo eso, pues fue el obispo de las barriadas. Claro. De mucho tiempo y estuvo de auxiliar en Lima como obispo de las barriadas. Y entonces, pues, bueno, esas son las características principales de Monseñor. Padre Luego, Francisco, él era yungaíno. ¿Le hablaba a usted con cierto... ¿Cómo él era? Él era de Yungay, él era yungaíno. ¿Le hablaba con cierta tristeza del aluvión de Yungay del año 70? Claro, es que él nació en Yungay y en esos tiempos, el año 70, hubo el famoso terremoto, que el terremoto fue grave, pero lo que fue grave en Yungay es que ese terremoto remeció las paredes de la Cordillera Blanca, desprendió los pedazos de hielo que tenían toneladas, cayeron sobre una laguna, esa laguna invadió Yungay y enterró Yungay de un momento a otro. Entonces murieron varios familiares de Bambarén en ese entonces. Entonces a Bambarén lo hicieron de la Comisión de Reconstrucción de Yungay y de sus pueblos. Y estuvo en esa comisión. Y yo no sé si se hizo famoso porque trajeron unos modelos de Chile, de casas prefabricadas, que yo llegué a saber que eran los módulos de Bambarén, decían, eran los módulos de Bambarén, pero bueno, yo no sé por qué eran los módulos de Bambarén, pero bueno, pero que usó el gobierno para atender a las viviendas. Y eran unos módulos muy sencillos de paredes de madera que se componían uno por otro, lo único que tenían que tener, eso sí, era un piso de cemento para que no se desnivelara y luego tenía una sala, 3 cuartos y una salida. Y esa salida debía dar a un corral donde estaba la cocina, la lavandería, bueno, todas esas cosas. Bueno, ese modelo se hizo público en muchos sitios y se hizo universal y nosotros hemos tenido una casa donde hemos vivido con ese módulo. O sea que eso también, bueno, fue una de la implicancia que tenía Bambarén, bueno, porque era su tierra, era su zona. Yungay, él nació en Yungay, entonces era su tierra, murieron varios familiares suyos en el terremoto del 70. Claro. Hay una foto muy bonita que hemos visto hace un rato, donde se le ve a él con los pescadores en Chimbote. Claro, claro. ¿Sabe por qué? Porque después él ha sido 25 años obispo de Chimbote. Y si hay algo que caracteriza a Chimbote es la pesca. Entonces era obispo de los pescadores.
Entonces él se acercó, como dije al comienzo, que era una persona cercana, él se acercó mucho a los pescadores y estaba ahí, como se ve, pues de una manera sencilla, vestido de una manera sencilla, sin protegerse por ninguna parte con personas de otro sitio, sino sencillamente saludando a la gente como uno más. Entonces, claro, es normal que un obispo, es normal, pero a veces no pasa, es normal que un obispo de Chimbote esté cerca a los pescadores, porque Chimbote es una ciudad de pescadores. En esta otra foto lo vemos bailando. ¿Lo recuerda usted bailarín? ¿Le gustaban Sí, las no. fiestas? No era bailarín, pero como era cercano a las personas, entonces él se sometía a esas normas que ordinariamente hace la gente. Yo creo que para él y para mí, y para cuando vamos a una fiesta popular, tenemos que hacer 3 cosas. Estar con la gente, Y bailar. tomar, beber con la gente, Claro, bailar. bailar. Y una vez que has bailado, ya te puedes ir. Pero si no has bailado, no te puedes ir. Te dicen, oh, señor, le falta algo, le falta bailar. Tiene que bailar. Claro. Entonces, la gente baila. Y Monseñor se ofrecía con mucha voluntad a bailar, a lo que sea, a lo que pudiera, porque tampoco era bailarín. Padre Francisco, nos tenemos que ir, pero le agradezco inmensamente esta posibilidad de haber conversado y de haber recordado a un amigo, a Luis Bambarén, en el día de su cumpleaños. Pues me alegro mucho que me hayan entrevistado y muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Muchas Gracias, Padre. Un gran abrazo, un gran cariño. Que no se te olvide lo importante cuando todo quiere distraer.